Bienvenidos compañeros estudiantes, mi nombre es Edwin René López Valdés, estudiante del Instituto Tecnológico Campus Cerro Azul, miembro del Club de Robótica Hayabusa. Hoy les explicaré la unidad 2, Morfología de un robot. Espero que este video sea de su agrado y sobre todo sea muy útil para su aprendizaje. Bien, en esta unidad hablaremos acerca de la morfología de un robot. Tomaremos como ejemplo un brazo manipulador, conocido también como brazo robótico. La introducción que están viendo ahora mismo en pantalla nos habla acerca de dos conceptos básicos que debemos de conocer. En este caso, los eslabones, que en un brazo manipulador como en el que vemos a la derecha, son los elementos estructurales sólidos que podemos ver a simple vista. El otro concepto son las articulaciones. Ellas son las que permiten un movimiento relativo entre cada dos eslabones. Se sobreentiende entonces que solo existirá una articulación si hay mínimo dos eslabones conectados entre sí. Ahora bien, estas dos características, en el caso de un brazo manipulador, nos ofrecen una cadena cinemática abierta, concepto que vamos a ver más adelante. Bien, para que tengamos más clara la idea física y no solo el concepto de lo que es un eslabón, en la siguiente imagen podemos ver que los eslabones en un brazo robótico son el extremo final, el codo, el hombro y la base, que, como podemos ver en la primera figura de izquierda a derecha, estos se asemejan a la anatomía del cuerpo humano. De ahí parte la idea fundamental de estos robots. Esta imagen nos muestra dos tipos de brazos manipuladores, que cuentan con los mismos eslabones dispuestos de formas similares. Lo que puede hacer la diferencia entre ambos es la relación que permite el movimiento de una articulación. Más concretamente me refiero a que, por ejemplo, en el último brazo manipulador de la derecha, la conexión de la base con el hombro puede ser simplemente un motor, mientras que el brazo manipulador que está en el centro de la imagen puede que la articulación que se encuentre entre la base y el hombro exista un tren de engranajes del cual también vamos a hablar más adelante. Ahora hablaremos acerca de las características estáticas y dinámicas de un brazo manipulador. En primer lugar tenemos las características estáticas y como su nombre lo dice, estas características ocupan un lugar fijo dentro del mecanismo. Comenzaremos con los grados de libertad. Por grado de libertad se entiende que son el número de entradas independientes requeridas para determinar la posición de todos los eslabones del mecanismo respecto a tierra en cualquier instante. Para hacer este concepto más entendible, diremos que son la cantidad de movimientos independientes que es capaz de realizar un mecanismo. No olvidemos entonces que un brazo manipulador es un mecanismo naturalmente. Ahora bien, continuando con lo anterior, un cuerpo aislado puede desplazarse libremente en un movimiento que se pueda descomponer en tres rotacionales y tres traslacionales geométricos independientes. Todas estas rotaciones y traslaciones están con respecto a ejes fijos en las tres direcciones de una base referida a nuestro espacio de tres dimensiones. En la siguiente imagen podemos apreciar estos ejes fijos en cada articulación. Comencemos analizando la articulación que se encuentra entre la base y el hombro. Esta articulación tiene su eje fijo en el cual el giro trabaja sobre el eje Y. De esta forma se entiende que el giro es de 360 grados. Otra forma de interpretar este movimiento es diciendo que trabaja entre los ejes Z y X positivos, pero de esta forma se entiende que el movimiento solo se restringe en esa área y que su giro es de 90 grados. El resto de los ejes que podemos apreciar se encuentran en las articulaciones que posee este brazo. En el caso de J2 Axis nos dice que existe un giro de 360 grados en el eje de las X. Sin embargo, esto no es posible. De ser configurado de esta forma, ocasionaríamos una colisión. Por ello, la mejor forma de analizarlo es diciendo que trabaja entre los ejes Z y -Z. De esta forma se entiende que la articulación podrá ser un arco de 180 grados. El caso de J3 Axis es el mismo que en el anterior. La articulación solo podrá realizar un arco de 180 grados entre los ejes Z y -Z. En ocasiones esta afirmación no se cumple dependiendo cómo esté posicionada esa articulación. En el caso de J5 Axis nos dice que trabaja entre los ejes Y y -Y, y los grados en los que pueda trabajar esta articulación se verán afectados dependiendo de la posición en la que se encuentre. Por último tenemos J6 Axis, que nos dice que trabaja sobre el eje Z, permitiendo un giro de 360 grados. La siguiente característica estática es el espacio o volumen de trabajo. Las dimensiones de los elementos del manipulador junto con los grados de libertad definen la zona de trabajo del robot, característica fundamental para la selección e implantación del modelo adecuado del robot en las industrias. La zona de trabajo se subdivide en áreas diferenciadas entre sí.
Una de ellas es la accesibilidad específica del elemento terminal, es decir, la herramienta que se coloca en la muñeca del manipulador. Esta accesibilidad es diferente a la que permite orientarlo verticalmente o con determinado ángulo de inclinación. Existen zonas de trabajo en las que el brazo manipulador no podrá trabajar. Estas zonas son restringidas por los límites de giro y desplazamiento que existen en las articulaciones. El volumen de trabajo de un robot se refiere únicamente al espacio dentro del cual puede desplazarse el extremo de su muñeca. Para determinar el volumen de trabajo no se toma en cuenta el actuador final. La razón de ello es que a la muñeca del robot se le pueden adaptar grippers de distintos tamaños. A continuación, algunos robots nos ilustrarán lo que se conoce como volumen de trabajo regular y volumen de trabajo irregular. El robot cartesiano presenta un volumen de trabajo regular. Como podemos ver, el robot genera una figura cúbica uniforme al llegar a su punto más alto. El robot cilíndrico, al igual que el cartesiano, representa un volumen de trabajo regular. Genera un cilindro uniforme. Normalmente este robot no tiene una rotación de 360 grados en las industrias. Por último, los robots que poseen una configuración polar, los de brazo articulado y los modelos SCARA, presentan un volumen de trabajo irregular, como se aprecia en la ilustración. La siguiente característica estática es la accesibilidad. Esta característica es destinada a la herramienta final del robot y se refiere a la accesibilidad que esta herramienta tiene en todos los puntos de trabajo. Sin embargo, debemos de saber que no todos los puntos de trabajo presentan la misma accesibilidad. Un punto en el espacio de trabajo se dice totalmente accesible si la herramienta del robot puede situarse en él en todas las orientaciones que permita la constitución del manipulador. Cuando un punto de trabajo es parcialmente accesible, es cuando la herramienta del robot puede situarse en cualquier punto de trabajo, pero no desde todas las orientaciones posibles. Ahora, cuando la base del robot es fija, las superficies que delimitan el espacio de trabajo presentan la accesibilidad mínima. Los puntos de máxima accesibilidad, si existen, tienen que encontrarse en el interior del espacio de trabajo. La siguiente característica es la maniobrabilidad. Esta característica hace referencia a qué tantos grados de libertad posee un robot. Cuando se superan los 6 grados de libertad, estos toman el nombre de grados de maniobrabilidad. En general, resulta más ventajoso utilizar manipuladores con grados de maniobrabilidad que diseñar elementos de trabajo con unas características muy especiales o modificar el entorno de trabajo. Continuamos con la movilidad. Cuando dotamos de movilidad a un robot, conseguimos aumentar su entorno de trabajo. Así se puede acceder a un entorno más amplio e incluso sincronizar su desplazamiento al movimiento de una cadena de montaje. Es decir, podemos montar el robot a un carril de ruedas o podemos colocarlo a un deslizamiento sobre una bancada. Ahora pasaremos a las características dinámicas de un robot. La capacidad de carga es la máxima carga en kilogramos que es capaz de mover un robot manteniendo sus prestaciones, es decir, sin ningún tipo de vibración en sus elementos sólidos. Dependiendo del área en donde se usará el robot, existe un rango de pesos que éste deberá de soportar. Por ejemplo, los robots industriales deben de soportar de 1 hasta 200 kilogramos y los robots de soldadura y mecanizado tienen que soportar un peso de 500 gramos como mínimo. La capacidad de carga es una de las características que más se tienen en cuenta a la hora de seleccionar un robot. Según la tarea que vaya a desempeñar, es un dato que debe ser proporcionado por el fabricante, incluyendo la masa del elemento terminal, en caso de ser comercializado en conjunto. La estabilidad hace referencia a la ausencia de oscilaciones en el movimiento del elemento terminal. Las oscilaciones son perjudiciales porque producen desgastes y deterioros adicionales sobre las partes mecánicas e hidráulicas del brazo. Puede incrementar el tiempo necesario para que la herramienta se posicione en un punto preciso y también puede causar una colisión con algún elemento del entorno si se sobrepasa la posición de parada. La última característica dinámica es la precisión de movimientos, la cual depende de la resolución espacial, precisión y la estabilidad. La resolución espacial se define como un incremento más pequeño de movimiento en que el robot puede dividir su volumen de trabajo. Para explicar con mayor precisión el término resolución espacial, tomaremos el siguiente ejemplo. En el dibujo que vemos en pantalla, supongamos que utilizando el Tech Panda, que es un controlador remoto, movemos el robot de P1 a P2. P2 y P1 representa el menor incremento con el que se puede mover el robot a partir de P1. Si vemos estos incrementos en un plano, se vería como una cuadrícula. En cada intersección de líneas se encuentra un punto direccionable entre comillas, es decir,
un punto que puede ser alcanzado por el robot. De esta forma, la resolución espacial puede definirse también como la distancia entre dos puntos adyacentes. En la figura que estamos viendo en pantalla, los puntos están muy exagerados a efectos de explicar el término. Estos puntos están típicamente separados por 1 milímetro o menos, dependiendo del tipo de robot. La resolución espacial depende de dos factores: los sistemas que controlan la resolución y las inexactitudes mecánicas. Depende del control del sistema porque este, precisamente, es el medio para controlar todos los incrementos individuales de una articulación. Los controladores dividen el intervalo total de movimiento para una junta particular en incrementos individuales, esto es, la resolución de control o de mando. Las inexactitudes mecánicas se encuentran estrechamente relacionadas con la calidad de los componentes que conforman las uniones y articulaciones. Como ejemplo de inexactitudes mecánicas, pueden citarse la holgura de los engranes, las tensiones en las poleas y las fugas de fluidos, entre otras. La repetibilidad se refiere a la capacidad del robot de regresar al punto programado las veces que sean necesarias. Esta magnitud establece el grado de exactitud en la repetición de los movimientos de un manipulador al realizar una tarea programada. En el dibujo de la derecha, al robot se le indicó mediante un comando de programación que regresara al punto PP, que significa punto programado. El robot se puede colocar en el punto de regreso, que es PR, o en otro punto de regreso que tenga la misma distancia hacia PP. En el dibujo, la diferencia entre los puntos PP y PR está muy exagerada. Dependiendo del trabajo que se deba realizar, la precisión y la repetibilidad de los movimientos es mayor o menor. Así, por ejemplo, en los labores de ensamblaje de piezas, dicha característica ha de ser menor a más o menos 0.1 milímetros. En soldadura, pintura y manipulación de piezas, la precisión en la repetibilidad está comprendida entre 1 y 3 milímetros, y en las operaciones de mecanizado, la precisión ha de ser menor de 1 milímetro. Bien, ahora hablaremos un poco de lo que es la estructura del manipulador. En la figura que vemos en pantalla, podemos observar que las partes de un brazo manipulador forman lo que se conoce como cadena cinemática abierta, y está comprendida de una base, un número de eslabones y finalmente una muñeca o extremo final en el que irá montada la herramienta final. A continuación hablaremos un poco acerca de los términos eslabón y cadena cinemática. Generalmente cualquier elemento de la cadena cinemática o eslabón queda caracterizado dimensionalmente por una longitud, que en la imagen de la derecha sería AN, que es la distancia entre los ejes de las articulaciones en las que finaliza el eslabón. A subíndice N es la torsión, que es el ángulo que en un plano perpendicular a la longitud existe entre ambos ejes. El texto que tenemos en pantalla nos habla acerca de la imagen que tenemos como ejemplo a la izquierda y nos dice que los elementos metálicos de la estructura del robot son los llamados eslabones y cada uno de ellos es conectado uno seguido de otro. Como se puede observar, los eslabones no necesariamente tienen que ser iguales con respecto a su geometría. Una cadena cinemática cerrada, como las que podemos ver en los siguientes ejemplos, son todas aquellas en las que, sin importar el número de eslabones que tengan, todos ellos estén conectados de tal forma que se pueda llegar a un eslabón a otro. Es decir, que se puedan identificar varios lazos. Los mecanismos de 4 barras también son conocidos como mecanismos de Grashof, y dice que tienen al menos una articulación de revolución completa. Y solo si la suma de las longitudes de las barras más cortas y las más largas es menor o igual a la suma de las longitudes de las barras restantes. En el caso de una cadena cinemática abierta como las que vemos en pantalla, los eslabones son conectados en serie sin que exista otro lazo que logre cerrar la cadena, lo que hace que solo exista un camino para llegar de un eslabón a otro. Este tipo de cadenas son utilizadas con el fin de añadir una herramienta en su extremo final, como lo hacen los brazos manipuladores, los portaherramientas de los tornos CNC y de las fresadoras CNC. Prestemos atención a esta parte. La cinemática directa es una función vectorial que relaciona las coordenadas articulares del robot, z, phi y psi, que son las 3 letras griegas que podemos ver en la función que está en pantalla, con las coordenadas cartesianas x, y, z a la t potencia, que son las 3 primeras letras y el superíndice de la función. De esta forma relacionamos la posición del robot y la orientación de la herramienta colocada en el extremo final, tomando en cuenta las propiedades geométricas del sistema mecánico del robot. Hasta este punto nos damos cuenta de que no le damos importancia a las fuerzas que van a producir todos los movimientos que mencionamos.
pues la cinemática directa solo estudia las posiciones y los movimientos del robot sin tomar en cuenta dichas fuerzas. La función f su índice r es continua con el vector de posiciones o desplazamiento articular. T representa el número de grados de libertad y la dimensión del vector de posiciones o desplazamiento articular. X, Y, Z son las coordenadas cartesianas asociadas al extremo final del robot, y Z, Phi y Psi son los ángulos de Euler, que representan la orientación de la herramienta colocada en el extremo final con respecto al sistema de referencia fijo en la base del robot. En el plano ortogonal que vemos a la izquierda podemos observar lo que acabamos de mencionar, los ángulos de Euler y los ejes que representan X, Y y Z. En conclusión, la cinemática directa del robot manipulador se refiere al estudio analítico del movimiento del robot con respecto a un sistema de referencia cartesiano fijo, relacionando la dependencia que existe entre las coordenadas articulares o generalizadas, sus parámetros geométricos y las coordenadas de posición y orientación sin tomar en cuenta las fuerzas que originan dicho movimiento. La cinemática inversa es la técnica que permite determinar el movimiento de una cadena de articulaciones para lograr que una herramienta final se ubique en una posición concreta en el espacio de trabajo del robot. El cálculo de la cinemática inversa es un problema complejo, que consiste en la resolución de una serie de ecuaciones cuya solución normalmente no es única, debido a que son diferentes los puntos en el espacio de trabajo que se puedan calcular. Como podemos ver en el ejemplo en pantalla, esos puntos finales deben ser calculados con las articulaciones que están antes de la herramienta final, ya que de ellos dependerá que la herramienta llegue a la posición deseada. No es necesario calcular todos los puntos dentro del espacio de trabajo, ya que normalmente los brazos manipuladores son utilizados en tareas repetitivas, las cuales siguen un patrón de movimientos con puntos estratégicos en donde deben posicionarse las herramientas finales. El objetivo de la cinemática inversa es encontrar los valores que deben tomar las coordenadas articulares del robot para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial, y depende de la configuración del robot porque existen soluciones múltiples. Siempre que se especifica una posición de destino y una orientación en términos cartesianos, debe calcularse la cinemática inversa del dispositivo para poder despejar los ángulos de articulación requeridos. A continuación hablaremos acerca de los grados de libertad. Cada uno de los movimientos independientes que una articulación pueda realizar con respecto a la labor anterior confiere un grado de libertad. Como podemos ver, un robot requiere de por lo menos 6 grados de libertad, 3 de ellos son para posicionar y los 3 restantes son para orientar el extremo final del robot y a su vez la herramienta final que se coloca en la muñeca. El primer grupo de ejes 1, 2 y 3 son para posicionar la muñeca y la herramienta, y el segundo grupo de ejes 4, 5 y 6 son para orientar la muñeca y la herramienta. Cuando un robot posee un número mayor a 6 grados de libertad, se considera un robot redundante. Las ventajas es que puede ser más flexible, pero a su vez es difícilmente maniobrable, y tiene un peor control que un robot de menos grados de libertad. Una articulación puede tener más de un grado de libertad. Debemos de entender que son los movimientos que estas articulaciones puedan realizar y en ocasiones pueden ser hasta 2 movimientos que confieran 2 grados de libertad al robot. Cuando el robot posee demasiados enlaces de eslabones, este pierde la estabilidad, control y fuerza, mientras más se aleje de la base. En cambio, al estar más cerca de la base, mejora su control, su fuerza y la estabilidad. El número de grados de libertad del robot viene dado por la suma de los grados de libertad de las articulaciones que lo componen, puesto que las articulaciones empleadas suelen ser únicamente de rotación y prismáticas, con un solo grado de libertad cada una. El número de grados de libertad suele coincidir con el número de articulaciones que lo componen, pero no siempre es así. La mayoría de las aplicaciones industriales requieren 6 grados de libertad, como las de la soldadura, mecanizado y paletización. Otras más complejas requieren un número mayor, tal es el caso en los labores de montaje. Si se trabaja en un entorno con obstáculos, el dotar al robot de grados de libertad adicionales le permitirá acceder a posiciones y orientaciones de su extremo a las que, como consecuencia de los obstáculos, no hubiera llegado con 6 grados de libertad. Otra situación frecuente es dotar al robot de un grado de libertad adicional que le permita desplazarse a lo largo de un carril, aumentando así el volumen del espacio al que pueda acceder. Tareas más sencillas y con movimientos más limitados, como las de pintura y paletización, suelen exigir de 4 a 5 grados de libertad. Observando los movimientos del brazo y de la muñeca, podemos determinar el número de grados de libertad que presenta un robot. Generalmente, tanto el brazo como la muñeca se encuentran en un abanico que va desde hasta los 3 grados de libertad. Los grados de libertad del brazo de un manipulador están directamente relacionados con su anatomía o configuración.
Bien, ahora hablaremos de las configuraciones que pueden tener los distintos robots industriales. Las configuraciones son las que aportan distintos movimientos a los brazos robóticos. No necesariamente deben de poseer una sola configuración. Pueden tener una combinación de dos o más según se adapten a las necesidades de la industria. La elección del tipo de articulación entre eslabones configura una estructura con determinadas características. Las configuraciones hacen referencia a las tres primeras articulaciones del manipulador. En la imagen podemos ver los cuatro tipos de configuraciones que existen. A continuación explicaremos brevemente cada una de ellas. En la configuración prismática vemos que tenemos una nomenclatura P, que significa prismática. El orden de las letras corresponde a las articulaciones de la base, hombro y codo. En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos que las tres articulaciones son prismáticas, es decir, se desplazan en el plano cartesiano X, Y y Z. La estructura de estos robots suele ser rígida, sin embargo, al separarse de la base la capacidad de carga disminuye. Es útil para grandes cargas, suelen ser robots pórticos o rectilíneos. El modelo cinemático del robot cartesiano es más sencillo en contraste con otras configuraciones de robots, debido a que presentan características lineales. Este tipo de robots es útil en aplicaciones de corte de mascarillas, graficadores, taladros automáticos, plotters, mesas de coordenadas cartesianas, etc. La configuración cilíndrica tiene una articulación de base rotacional, mientras que la segunda y tercera articulación son prismáticas. Entre las aplicaciones de robots manipuladores en esta configuración se encuentran aquellas que procesan cavidades horizontales y transporte de objetos. Su estructura mecánica es compleja y su espacio de trabajo es la porción de un cilindro hueco, como se muestra en la imagen. El origen del sistema de referencia cartesiano para el robot en la configuración cilíndrica se ubica en la articulación de la base. A los robots con la configuración angular también se les conoce como robots antropomórficos. Los brazos mecánicos o robots manipuladores que tienen la configuración antropomórfica presentan mayor destreza en su espacio de trabajo, ya que sus eslabones están unidos por tres articulaciones rotacionales. El espacio de trabajo de la configuración antropomórfica corresponde a una esfera hueca, cuyo radio es igual a la suma de las longitudes de sus eslabones. Por similitud con el brazo humano, la segunda articulación se compone como hombro y la tercera articulación se llama codo. El sistema de referencia cartesiano fijo se encuentra sobre la base del robot, donde el ángulo alfa coincide con el ángulo beta. El ángulo alfa es ortogonal al ángulo gamma y beta del hombro y codo respectivamente. Este tipo de robots es utilizado en aplicaciones de traslado de objetos. Las articulaciones pueden producir movimiento rotacional o movimiento lineal de traslación. A las articulaciones que producen movimiento giratorio o rotacional se les denominan articulaciones rotacionales. Por otro lado, a las que producen movimiento lineal se les denominan articulaciones prismáticas o lineales. El movimiento de una articulación puede ser una combinación de ambas. Como ya hemos hablado antes, las articulaciones las encontraremos entre la conexión de dos eslabones. Veremos brevemente una serie de ejemplos. La articulación que vemos en el ejemplo es de rotación y es una de las más usadas en el sector industrial. Este tipo de articulación comúnmente se encuentra en la base del brazo robótico e incluso en el extremo final del brazo, a fines de posicionar y orientar el robot. La articulación que vemos en pantalla es una articulación prismática, también conocida como planar. Este tipo de articulaciones es comúnmente usadas en taladros industriales o en robots cartesianos. Pueden desplazarse en cualquiera de los ejes según sea la necesidad que tengan que satisfacer. La siguiente articulación es la cilíndrica y esta consta de 2 grados de libertad, debido a que ésta ejerce un volumen de trabajo de un cilindro hueco. Puede desplazarse en un eje de forma prismática y puede girar en su propio eje. En el ejemplo que vemos, este tipo de articulación cuenta con 3 grados de libertad, ya que ésta posee los 3 giros posibles en los ejes que son perpendiculares entre sí. Normalmente es usada en el extremo final del brazo robótico. Bien, ya hemos visto los tipos de articulaciones que puede poseer un brazo robótico. Ahora veremos de qué manera estas articulaciones pueden producir dicho movimiento. Los elementos motrices que generan el movimiento de las articulaciones pueden ser, según la energía que consuman, de tipo hidráulico, neumático o eléctrico. Se colocan generalmente cerca de la base del robot para hacer que la inercia sea menor.
El actuador que se debe de seleccionar debe de contener la potencia necesaria para poder realizar el trabajo. Debe de ser una potencia que pueda satisfacer la necesidad y no necesariamente tiene que tener una potencia exageradamente mayor a la que en realidad se necesite. Esto solo elevaría el costo y esa es otra característica que se debe de cuidar. Evitar hacer costos innecesarios. La controlabilidad que posea debe adaptarse al mando de control con el que se va a configurar. Los pesos y el volumen deben ser de secciones reducidas o que tengan las dimensiones de espacio que posee el robot, para poder accesar y retirarlas fácilmente para reducir los tiempos en mantenimiento, que es una característica fundamental para alargar la vida de los actuadores, y que sobre todo sea un mantenimiento que no requiera de personal que no pertenezca a la misma empresa, esto con el fin de reducir costos. Su par de arranque debe ser lo suficientemente fuerte y en ocasiones rápido, dependiendo de la tarea que necesita realizar. Los motores eléctricos que cubren la gama de media y baja potencia acaparan el campo de la robótica, por su gran precisión en el control de su movimiento y las ventajas inherentes a la energía eléctrica que consumen. Los motores eléctricos convierten la potencia eléctrica que reciben en potencia mecánica, que es la que realiza el trabajo de mover las articulaciones del robot. Las pérdidas más comunes son por efecto Joule, es decir, por calentamiento, y esta se presenta por las altas revoluciones que manejan los robots al hacer tareas repetitivas, al igual que las pérdidas por fricción debidas a las holguras entre las transmisiones. El tipo de pérdidas que se relacionan con los motores de CD van relacionadas con el tipo de conexión que tienen, que pueden ser serie, paralelo, compuesto corto, compuesto largo y excitación separada. Este último no se usa en aplicaciones de robótica comúnmente. Cada una de estas conexiones poseen arranques y consumos de energía diferentes, y se deben de seleccionar en base a las tareas que se pretendan realizar. Estos motores se componen de un estator que da soporte mecánico a la estructura y contienen los polos de la máquina, que pueden ser o bien devanados de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Otra parte es el rotor, es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternamente con las escobillas fijas. Otra parte que contiene el motor son las escobillas, para los motores que requieren de corrientes elevadas, como los motores de arranque de los vehículos, se fabrican con una aleación de grafito y metal. Para los brazos robóticos, las escobillas de los motores de CD suelen ser de grafito, los cuales entregan hasta 250 watts de potencia. La desventaja de la conmutación electromecánica se debe al efecto de reacción del inducido, que incide en el desplazamiento del plano neutro. El plano neutro es la ubicación de las escobillas de tal forma que los conductores del rotor estén en paralelo con el flujo magnético. En un motor, el desplazamiento del plano neutro se produce en dirección contraria al giro del rotor. Es decir, el plano neutro es la ubicación en donde se deben de colocar las escobillas y debido a la reacción del inducido, este punto puede moverse de posición en dirección contraria al giro del motor. El desplazamiento del plano neutro depende de la carga aplicada al motor y de la corriente rotórica. El desplazamiento del plano neutro depende de la carga aplicada a la máquina y de la corriente rotórica. Es necesario que el conmutador cortocircuite los segmentos de conmutación en el momento en que la tensión circulante es igual a cero. Si se ubican las escobillas en el plano neutro, se van a descompensar, y al revés, esta descompensación produce el aumento de la tensión finita a través del cortocircuito en los segmentos de conmutación. El resultado final es un flujo de corriente circulante entre los segmentos cortocircuitados y grandes chispas en las escobillas cuando se interrumpe el camino de la corriente al abandonar la escobilla o un segmento. Esto repercute en la reducción de la vida de trabajo de las escobillas y los segmentos de conmutación. Ahora hablaremos de los motores brushless. Son más eficientes que los de escobillas y a diferencia de estos que utilizan las escobillas para hacer pasar la corriente, en el motor brushless la corriente pasa directo por medio del bobinado que se encuentra en la carcasa. Por ello, tampoco es necesario el colector. La fuerza necesaria para generar los giros del rotor y que además se vincula con el motor viene entonces de un campo electromagnético creado por la corriente. A su vez, esta corriente interactúa con el campo magnético que generan los imanes permanentes que se encuentran en el rotor. El giro del rotor es controlado en todo momento por el variador electrónico, por lo que las escobillas, colector o delgas no son necesarias. A su vez, este variador electrónico se encarga de determinar la posición del rotor en cada momento del giro, asegurándose que la corriente que le llegue sea la adecuada. Esto ocurre mediante sensores en el motor y determinan que la potencia sea la necesaria. Las ventajas de este motor son que tienen una pérdida de calor menor y por consiguiente una mejor eficiencia.
Tiene un mayor rendimiento, mayor potencia con menor peso y menor tamaño, un rango de velocidad elevado, menor ruido electrónico y requieren menos mantenimiento debido a la falta de escobillas y disipa mejor el calor. Las desventajas es que son muy costosos, el circuito de control es muy complejo y más caro. El control electrónico es indispensable para su funcionamiento, lo que puede elevar considerablemente el costo. Y por último, los imanes que suelen usar son difíciles de encontrar y por tanto son caros. Los motores de corriente alterna cuentan con un par de arranque excelente, pero no funcionan bien si se les da un uso continuo e intensivo, ya que tienden a recalentarse. Otra desventaja es que suelen producir interferencias electromagnéticas debido a ese chisporroteo de las escobillas. Según su velocidad de giro pueden ser síncronos, que son aquellos motores de corriente alterna en los que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Los asíncronos son aquellos motores eléctricos en los que el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Cuanto mayor es el par motor, mayor es la diferencia de frecuencias. Los motores monofásicos, cuando están en operación, desarrollan un campo magnético rotatorio, pero antes de que inicie la rotación, el estator produce un campo estacionario pulsante. Para producir un campo rotatorio y un par de arranque, se deben de tener un devanado auxiliar desfasado 90 grados con respecto al devanado principal. Una vez que el motor ha arrancado, el devanado auxiliar se desconecta del circuito. Los trifásicos son capaces de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada en energía mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotativos en el bobinado del estator. En fin, hay una variedad de motores de corriente alterna y estos solo son algunos ejemplos de ellos. Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se les aplique. Este paso puede variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8 grados, es decir, que se necesitarán 4 pasos para que en el primer caso de los 90 grados puedan completar un giro de 360 grados, mientras que en el segundo caso de 1.8 grados se necesitarán 200 pasos para completar una vuelta de 360 grados. Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición, o bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están energizadas, el motor estará enclavado en la posición correspondiente, y por el contrario quedará completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas. Sus principales aplicaciones se pueden encontrar en robótica, tecnología aeroespacial, control de discos duros, unidades CD-ROM o DVD e impresoras. En sistemas informáticos, manipulación y posicionamiento de herramientas y piezas en general. Algunas características de este motor son que tiene una larga vida, velocidad de respuesta elevada menor a un segundo, posicionamiento dinámico, reinicialización a una posición preestablecida, frecuencia de trabajo variable, funcionamiento síncrono bidireccional, sincronismo unidireccional en régimen de sobrevelocidad, carencia de escobillas, insensibilidad al choque en régimen dinámico, a la regulación de la fuente de alimentación, etc. Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador programado y da una salida necesaria para activar a un elemento final de control, como lo son las válvulas. En la presentación que está en pantalla podemos ver dos fórmulas fundamentales que nos ayudarán a saber la velocidad del pistón y la velocidad del fluido. Parámetros necesarios para poder diseñar y seleccionar el mejor actuador para el robot. A continuación hablaremos acerca de los actuadores neumáticos. El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo. El movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolos. Estos también proporcionan movimiento rotativo con variedad de ángulos por medio de actuadores del tipo piñón cremallera. El cilindro neumático consiste en un cilindro cerrado con un pistón en su interior, que se desliza y transmite su movimiento al exterior mediante un vástago. Se compone de las tapas trasera y delantera, de la camisa donde se mueve el pistón, del propio pistón, de las juntas estáticas y dinámicas del pistón y del anillo rascador que limpia el vástago de la suciedad. Existen dos tipos fundamentales, de los cuales derivan construcciones especiales. Uno de ellos son los cilindros de simple efecto, con una entrada de aire para producir una carrera de trabajo en un sentido. El émbolo se hace retornar por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo como cargas, movimientos mecánicos, entre otros. Puede ser de tipo normalmente adentro o normalmente fuera.
Los cilindros de simple efecto se utilizan para sujetar, marcar, expulsar, entre otras tareas. Tienen un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual tamaño. Sin embargo, hay una reducción de impulso debido a la fuerza contraria del resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno algo más grande para conseguir una misma fuerza. También, la adecuación del resorte tiene como consecuencia una longitud global más larga y una longitud de carrera limitada, debido a un espacio muerto. El segundo tipo son los cilindros de doble efecto, con dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida y retroceso. Los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan tanto su carrera de avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Su denominación se debe a que emplean las dos caras del émbolo, por lo que estos componentes sí pueden realizar trabajo en ambos sentidos. Sus componentes internos son prácticamente iguales a los del simple efecto, con pequeñas variaciones en su construcción. Algunas de las más notables las encontramos en la culata anterior, que ahora ha de tener un orificio roscado para poder realizar la inyección de aire comprimido. El campo de aplicación de los cilindros de doble efecto es mucho más extenso que los de simple efecto, incluso cuando no es necesaria la realización del esfuerzo en ambos sentidos. Esto es debido a que, por norma general, los cilindros de doble efecto siempre contienen aire en una de sus dos cámaras, por lo que se asegura el posicionamiento. De estos dos tipos de actuadores derivan el resto para aplicaciones especiales. En el caso de los manipuladores hidráulicos son los más empleados. Algunas de las ventajas que más sobresaltan son que estos equipos se pueden tener dentro de un laboratorio, por el hecho de que si alguna de sus líneas presenta fugas no habrá problemas con la limpieza, porque solo es aire, y por ello no son necesarias las líneas de retorno. Sin embargo, se requieren equipos de filtrado de alta calidad para que el gas dentro de los pistones sea muy limpio, de forma que no provoque desgastes dentro del cuerpo. Los cilindros hidráulicos de movimiento lineal son utilizados comúnmente en aplicaciones donde la fuerza de empuje del pistón y su desplazamiento son elevados. Los cilindros hidráulicos pueden ser de simple efecto, de doble efecto y telescópicos. En el primer tipo, el fluido hidráulico empuja en un sentido el pistón del cilindro y una fuerza externa lo retrae en sentido contrario. El cuerpo del cilindro es la caja externa tubular y contiene el pistón, el sello del pistón y el vástago. Calibre es el término usado para indicar el diámetro del pistón. El extremo del pistón del cilindro se conoce como el extremo de la cabeza, y el extremo desde el cual el vástago se extiende y se retrae se conoce como el extremo del vástago. El cilindro de acción doble utiliza la fuerza generada por el fluido hidráulico para mover el pistón en los dos sentidos, mediante una válvula de solenoide. El cilindro de acción doble es el accionador hidráulico más común utilizado actualmente y se usa en los sistemas de implemento, la dirección y otros sistemas donde se requiera que el cilindro funcione en ambas direcciones. Puesto que los cilindros con vástago de acoplamiento son los cilindros de acción doble más comunes, se tienen en cuenta las pautas de la NFPA para fijar las normas de calibre, tipo de montaje y dimensiones generales del cilindro. El telescópico contiene otros de menos diámetro en su interior y se expanden en etapas. Son muy utilizados en grúas. Están constituidos por los tubos cilíndricos y vástagos del émbolo. En el avance sale primero el émbolo interior, siguiendo desde dentro hacia afuera los siguientes vástagos o tubos. La reposición de las barras telescópicas se realiza por fuerzas externas. La fuerza de aplicación está determinada por la superficie del émbolo menor. El motor hidráulico convierte la energía hidráulica en energía mecánica. El motor hidráulico usa el flujo de aceite enviado por la bomba y lo convierte en un movimiento rotatorio para impulsar otro dispositivo. Varios tipos de motores hidráulicos se usan en la industria, proporcionan una velocidad determinada relativamente constante a través de su variada gama de presiones. Cuando alcanzan su máximo par, su velocidad cae rápidamente debido a que el flujo hidráulico se escapa a través de una válvula de alivio, dejando el motor sin alimentar. Entre los tipos de motores hidráulicos se encuentran los motores de paletas, de pistón axial o radial y de engranes. Bien, ahora hablaremos de las transmisiones y los reductores. Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, es de gran importancia reducir al máximo su momento de inercia. Del mismo modo, los pares estáticos que deben vencer los actuadores dependen directamente de la distancia de las masas al actuador. Por estos motivos se procura que los actuadores, por lo general pesados, estén lo más cerca posible de la base del robot. Esta circunstancia obliga a utilizar sistemas de transmisión que trasladen el movimiento hasta las articulaciones, especialmente a las situadas en el extremo del robot. Asimismo, las transmisiones pueden ser utilizadas para convertir movimiento circular en lineal o viceversa.
Es muy importante que el sistema de transmisión a utilizar no afecte el movimiento que transmite, ya sea por rozamiento inherente a su funcionamiento o por holguras que provoquen desgaste. También es importante que el sistema de transmisión sea capaz de soportar un funcionamiento continuo a un par elevado y a ser posible entre grandes distancias. A continuación veremos qué elementos son utilizados en las transmisiones. Como podemos ver en la imagen, los engranes son utilizados en la transmisión. Ellos son capaces de transmitir el movimiento mediante sus superficies de contacto, que se encuentran en los dientes. Cada uno de ellos es acoplado de forma que puede invertir el giro o mantenerlo en la misma dirección según sea el caso. La relación de transmisión de los engranes viene dada por la multiplicación de los engranes conductores entre la multiplicación de los engranes conducidos. De esta forma, en un tren de engranajes podemos obtener la relación de las revoluciones por movimiento de entrada con las de salida. Los engranes motrices son aquellos que transmiten la fuerza y los conducidos son aquellos que la reciben. En la siguiente imagen podemos ver dos ejemplos de trenes de engranajes y cómo podemos obtener la relación de transmisión de cada uno de ellos. Cuando dos o más engranes están montados en un mismo eje, poseen la misma velocidad angular. Aquí hay un ejemplo de los tipos de engranes que existen. Tenemos los engranes rectos, son los primeros en aparecer en la historia y son los más utilizados. Sin embargo, a altas velocidades sufren más desgaste y suelen ser más ruidosos. Esto se compensa gracias al alto torque que puedan entregar. Le siguen los engranes helicoidales, que son menos ruidosos a altas velocidades y sufren menos desgaste. Según su ángulo de inclinación, pueden cumplir con diferentes tareas. Ofrecen una alta velocidad a costa de un torque medio. Por último, tenemos los engranes cónicos, que son aquellos que pueden transmitir el movimiento de una posición vertical a una horizontal. Son excelentes para una buena transmisión de este tipo. Los sistemas de poleas con correa presentan una serie de ventajas que hacen que hoy en día sean de uso habitual. Una de ellas es la posibilidad de transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a grandes distancias entre sí. Un funcionamiento suave y silencioso. Diseño sencillo y costo de fabricación bajo. Si el mecanismo se atasca, la correa puede desprenderse y de este modo el sistema se detiene. Este efecto contribuye a la seguridad probada de muchas máquinas que emplean este mecanismo, como pueden ser los taladros industriales. Sin embargo, este sistema también presenta inconvenientes. Este mecanismo ocupa demasiado espacio. La correa puede patinar si la velocidad es muy alta, con lo cual no se garantiza una transmisión efectiva. Y por último, la potencia que se puede transmitir es limitada. La transmisión de engranes con cadenas es un mecanismo de transmisión circular que consta de una cadena cerrada cuyos eslabones se engranan con ruedas dentadas que están unidas a los ejes de los mecanismos conductor y conducido. Se comportan como las transmisiones mediante poleas y correa, pero con la ventaja de que, al ser las ruedas dentadas, la cadena no corre peligro de deslizarse. Además, la relación de transmisión se mantiene constante, porque no existe deslizamiento y, por si fuera poco, tienen otra gran ventaja: la transmisión a grandes potencias, lo que se traduce en una mayor eficiencia mecánica. Sin embargo, este mecanismo tiene inconvenientes frente al sistema de poleas. Es más costoso, más ruidoso y necesita lubricación, por no hablar de la imposibilidad de invertir el giro de los engranes. Este mecanismo es un método de transmisión muy utilizado porque permite transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos que estén bastante separados. Un osillo de bolas es un actuador lineal mecánico que convierte un movimiento rotatorio en uno lineal, con bajas pérdidas de fricción. Un eje roscado proporciona un camino de rodadura helicoidal a unos rodamientos de bolas que actúan como un tornillo de presión. Como el movimiento se realiza por rotación, el rozamiento es menor, la fricción del conjunto es baja y como el esfuerzo se reparte entre varias esferas, es capaz de aplicar o resistir altas cargas de empuje. El conjunto de esferas actúa como la tuerca, mientras que el eje roscado es el tornillo. Los tornillos de bolas tienden a ser voluminosos, debido a la necesidad de disponer un espacio en el mecanismo para recircular las bolas. Puesto que los robots trabajan en ciclos cortos, que implican continuos arranques y paradas, es de gran importancia que el reductor sea capaz de soportar pares elevados puntuales. También se busca que el juego angular sea lo menor posible. El juego angular se define como el ángulo que gira al eje de salida cuando se cambia su sentido de giro, sin que llegue a girar el eje de entrada. Por último, es importante que los reductores para robótica posean una rigidez torsional, definida como el par que hay que aplicar sobre el eje de salida para que, manteniendo bloqueado el de entrada, aquel gire un cierto ángulo.
En cuanto a los reductores, al contrario que con las transmisiones, sí existen determinados sistemas usados de manera preferente en los robots industriales. Esto se debe a que los reductores utilizados en robótica se les exigen condiciones de funcionamiento muy restrictivas. La exigencia de estas características viene motivada por las altas prestaciones que se le piden al robot en cuanto a precisión y velocidad de posicionamiento. Se buscan reductores de bajo peso, reducidos en tamaños, de bajo rozamiento y que al mismo tiempo sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad en un único paso. Se tiende también a minimizar su momento de inercia, de negativa influencia en el funcionamiento del motor, especialmente crítico en el caso de motores de baja inercia. Los reductores, por motivos de diseño, tienen una velocidad máxima admisible, que como regla general aumenta a medida que disminuye el tamaño del motor. También existe una limitación en cuanto al par de entrada nominal permisible, que depende del par de entrada y de la relación de transmisión. Por último, el accionamiento directo corresponde cuando un mecanismo toma la potencia desde un motor sin alguna reducción. En robótica, el hecho de tener un motor directamente conectado a la articulación representa las siguientes ventajas. Número 1. Una mayor eficiencia. La potencia no es desperdiciada en fricción. Número 2. Reducción del ruido. Debido a la simplicidad del dispositivo, un mecanismo de accionamiento directo contiene menos partes que puedan generar vibraciones y por ende menos ruido. Número 3. Mayor vida útil. El tener pocas partes móviles conlleva tener menos probabilidad de que alguna falle. Número 4. Gran torque a bajas revoluciones, rapidez y precisión. Un gran torque y un bajo momento de inercia permiten tiempos de posicionamiento menores. La colocación del sensor directamente en el rotor del motor permite una medición precisa de la posición angular. Número 5. Mayor rigidez. Al eliminar las cajas de engranes, se elimina el juego que las mismas producen. La principal desventaja del accionamiento directo es el tamaño de los actuadores. Esto debido a que para lograr mayores torques es necesario incrementar la robustez de las bobinas e imanes permanentes. Un actuador de accionamiento directo puede llegar a ser 4 veces más grande que su contraparte. Otra desventaja es que el mecanismo y algoritmo de control para dichos sistemas es mucho más complejo. Sin embargo, con los avances actuales en las tecnologías electrónicas e informáticas, cada vez se facilita más tener buenos resultados. Espero que este video haya sido de su agrado. Ha sido todo de mi parte y con esto concluimos la unidad 2, Morfología de un robot. Gracias por su atención.